Voy a pedir que se pongan de pie en esta hermosa noche, por favor, y vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Responde con fuerte amén cuando todos lo tienen. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a estar meditando en todo, amén, el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo, amén. Y solo vamos, amén, a meditar, amén, en un solo versículo. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, antifonalmente, uno yo y después usted. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así vamos a entrar en palabras de oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos hoy aquí de nuevo en tu casa, Señor, en tu bendita misericordia, Señor. Has hecho, Padre Santo, que hoy amaneciéramos y estar aquí, Señor, con vida, Señor, sano y salvo, Señor Padre. En esta noche, Señor, pedimos, Señor, que sigues ministrando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Que sea usted hablando, Señor, tu palabra con poder y autoridad, Señor Padre. No lo que yo pienso que esté de acuerdo, Señor, sino lo que está de acuerdo con su palabra, Padre. Porque tu palabra nos da vida, Señor, y nos da sanidad y libertad, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús me hago un lado, Señor, para que sea usted, Señor, ungiendo nuestras cabezas, Señor Padre, para que podamos, Señor, tener oídos, Señor, ojos espirituales, Señor Padre Santo, para aprender, Señor, lo que usted nos quiere hablar hoy a través de su palabra, Señor. Paséate en medio de nosotros, Señor, en este tiempo, Padre Celestial, que se predicará tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así, amén. Voy a leer el versículo 8, amén, que es donde vamos a estar meditando, amén.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Me llama la atención, amén, aquí como amén, Juan tiene la revelación, amén, que está en el cielo, está en el Espíritu, amén, fue tomado por Dios en el Espíritu para recibir la revelación sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre estos tiempos y sobre lo que va a venir sobre esta tierra, amén. Y me llama la atención, amén, como dice aquí que las copas de oro que estaban llenas de incienso son las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Usted y yo. Amén. Usted y yo hemos sido santificados, comprados, no a precio de plata ni de oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Hemos sido usted y yo comprados, santificados, justificados. Amén. Y quiero, amén, hoy describir qué es el incienso. Amén, porque, amén, es importante, amén, como dice aquí que el incienso, amén, que vio Juan aquí, representa las oraciones que usted y yo hacemos a Dios. De acuerdo a lo que dicen las Escrituras, el incienso era un conjunto de especies aromáticas, un perfume recetada por Dios para ser quemada sobre el altar de incienso que estaba en la habitación más exterior del tabernáculo, directamente enfrente a la entrada de la habitación más interior, que es el lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía que quemar sobre el altar de incienso 2 veces cada día, una vez en la mañana y otra vez en la tarde, que es una demostración de adoración, simbolizando la relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Ven? También vemos el incienso en el día de expiación, donde el pueblo de Dios ofrecía sacrificio para expiar sus pecados. Entre ellos, el incienso era utilizado para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo cubierto y protegido por el humo del incienso, para que no muriera delante de la presencia de Dios. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 30. Si podemos ir ahí, Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, sus versículos 7 y 8. Dice así: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando alista las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Ven? Y vamos al versículo 34, amén, y hasta el 36 dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, el gabano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, será cosa santísima. Amén. Y vemos, amén, como hemos dicho, que el incienso, amén, era un perfume, era un conjunto de especias aromáticas, amén, recetada por Dios mismo, amén, para que el sumo sacerdote pudiera quemar ese incienso y Dios iba a recibir ese olor. Y ese olor iba a saciar, amén, traía como satisfacción a Dios, amén. Y eso representa, amén, que cuando nosotros vengamos al Señor, es un incienso, es un aroma, es un perfume que usted y yo le traemos a Él cuando venimos a buscarlo en adoración y en oración, amén. Y Él recibe, como dice aquí, que Él se mostraría, amén, a Moisés o al sumo sacerdote que entrare con el incienso al lugar santísimo. Amén. Vamos a Levíticos capítulo 16. Versículo 12 al 16. Amén.
Levíticos 16, 12 al 16. Responde con fuerte amén cuando todos lo tienen. Amén. Levíticos 16, versículo 12 al 16. Dice así: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, hablando del incienso, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y aquí está, amén. La nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿Quién? El sumo sacerdote. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevarán la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Amén. Aquí vemos, amén, cómo describe Dios, amén, que cuando el sumo sacerdote, amén, ponía el incienso, ese perfume sobre el fuego delante de Dios, el humo que causaba ese incienso, amén, era una protección para el sumo sacerdote, amén, para que no muriera delante de la presencia de Dios, amén. Y también hay otro ejemplo maravilloso en la palabra de Dios, como el incienso Dios lo compara, amén, Dios lo recibe, amén, como un olor fragante en nuestras oraciones. Vayamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 5. Lucas 1, versículo 5. Dice así, amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer ¿qué? El incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de ¿qué? Del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Aquí vemos, amén, al sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, amén, que a él le tocó, amén, ofrecer el incienso en el santuario del Señor, en el templo, amén, dentro del lugar santísimo. Mientras él estaba ofreciendo ese incienso, amén, exactamente en esa hora donde él estaba haciendo, amén, ese ofrecimiento a Dios, el pueblo, amén, estaba orando por él afuera, a la hora del incienso, amén,
Por eso, amén, vemos que Juan en Apocalipsis 5, verso 8, donde hemos leído en principio que el incienso, las copas de oro llenas de incienso son nuestras oraciones, amén. Cuando usted y yo, amén, nos acercamos a Dios, amén, es una ofrenda de perfume, es un aroma que sube a su presencia y que le agrada a Dios, amén. Cuando su pueblo, amén, viene, amén, delante de Él a ofrecer, amén, su corazón, su alma, a presentar sus peticiones, su llanto, su gemido, sus ruegos, su imploración, sus quejas, amén. El Señor está atento, amén. Así como vemos, amén, Apocalipsis capítulo 5, amén, que el cielo estaba delante, amén, todo ser del cielo estaba delante del trono de Dios, amén, los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos estaban delante de Él, amén. ¿Y qué tenían los 24 ancianos en las manos? Arpas y las copas de oro llenas de incienso, que son nuestras oraciones. En otras palabras, amén, nuestras peticiones, nuestro clamor está en la presencia de Dios. Cuando nosotros clamamos, amén, esa oración, ese clamor sube como humo a la presencia de Dios y Dios atiende a su pueblo. Así como un rey, amén, atiende a sus ciudadanos cuando vienen los ciudadanos a un rey, amén, a traerle sus peticiones, sus quejas, amén, y el rey está pendiente, un rey justo, amén, un rey recto, amén, va a escuchar a su pueblo, va a escuchar lo que tiene que decir su pueblo, amén. Así también es Dios, amén. Él está atento y pendiente de nosotros. Como dice la palabra, Jesús mismo dijo, amén, que nosotros no debemos estar afanosos, porque podemos ver las aves del cielo que no trabajan ni hilan, pero Dios cuida de ellas. Así también Él cuidará de nosotros y dice que Él sabe todo lo que usted y yo necesitamos. David dijo, tú sabes la palabra aún antes que salga de mi boca. Aquí tú lo sabes todo, amén. Él conoce nuestros pensamientos, amén. Y cuando nosotros venimos y nos acercamos a Él, estamos, amén, simbólicamente trayendo como ese sacerdote que traía ese incienso al altar de incienso, amén, ese perfume, ese aroma, amén, que es agradable para Dios, amén. Cuando usted huele un perfume, ¿verdad que le agrada, le gusta, amén? Cuando una mujer se pone perfume, ¿verdad? Que su esposo, amén, se agrada del perfume que se pone la esposa, ¿verdad? O viceversa, amén, cuando la esposa, amén, huele el perfume de su esposo, amén. Si huele rico, amén, si viene de Macy's, le va a gustar, amén. Si no viene de Macy's, no le va a gustar, ¿verdad? Pero así como el perfume, amén, aquí en la tierra nos atrae, nos capta la atención, nos despierta, amén. Así también cuando nosotros, amén, oramos, nos postramos delante de Dios, amén, captamos la atención del Maestro de Maestros, del Creador del universo, del Autor de la vida, amén, el que nos predestinó, amén, antes de la fundación del mundo, nos vio y nos escogió, amén, y que por amor envió a su Hijo por cada uno de nosotros, amén. O también, amén, cuando hay una comida que se está haciendo, cocinando, ¿verdad? Y es una comida sabrosa cuando usted está manejando en su carro o caminando, ¿verdad? Hay un restaurante o alguien está cocinando y huele rico, ¿verdad? Que agarra su atención, capta su atención y usted quiere saber de dónde es, de dónde viene ese olor. Y si hay un humo, sabemos que de dónde viene, amén. Cuando están cocinando, ¿verdad? Que sale humo, ¿verdad? Y nosotros andamos, oh, de ahí viene, amén. A ver qué tendrán ahí. Igual es Dios, amén. Cuando usted y yo oramos, amén, es un incienso. Es como un humo que sube a su presencia y agarramos la atención de Dios y dice, oh, ¿de dónde viene, amén, este incienso, este humo? Ah, viene de mi pueblo, viene de mi hijo, de mi hija, que quiere captar mi atención. Me está invitando, amén. Me está atrayendo a él o a ella. Amén. Y el Señor se acerca, amén, porque nosotros nos acercamos a Él. Y eso, amén, lo que el Señor nos quiere enseñar en Apocalipsis 5:8, amén. Que toda oración y petición que usted y yo hacemos, amén,
no es desechada, no es al aire y no se vaporiza como el agua, ¿verdad? Que cuando nosotros quemamos el agua se disipa, amén, y se hace vapor y de ahí desaparece. No, nuestra oración sube a la presencia de Dios y no solamente sube, amén, así, sino sube con un olor agradable, un olor fragante, un perfume agradable, amén. Vayamos de regreso a Apocalipsis, amén. Que es maravilloso, amén, que el Señor, amén, se preocupa de enseñarnos la importancia que tiene la oración, amén, en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Es interesante, amén, que aún en el último libro de la palabra de Dios se sigue hablando este tema de la oración. Como que el Señor quiere, amén, tener, amén, marcado en nuestro corazón, en nuestra mente, amén, lo importante que es que nosotros oremos, amén. ¿Todos están ahí? Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Eso es lo que pasa cuando nosotros oramos. Amén. Sube, amén, nuestro clamor como humo, amén, como olor agradable a su presencia, amén. Marcamos el cielo, amén. Queda registrado, amén, todo lo que usted, amén, presenta delante de Dios con su ruego, con su clamor, amén. No se echa a perder lo que usted le está pidiendo a Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. Amén. Y Jesús, amén, nos dio el mejor ejemplo, amén, sobre, amén, la oración. Él mismo, amén, siendo Él Dios, amén, y no se humilló, tomando forma de carne, siéndose, amén, un hombre, siéndose obediente, amén, hasta la muerte, como dice la palabra, hasta la muerte de cruz, amén. Él se humilló y Él también oró, amén. Él también ofreció, amén, incienso, buscando, amén, la presencia de Dios, amén, que Él nos enseña que deberíamos de hacer nosotros. Si vayamos, amén, a Lucas capítulo 1, donde vemos, amén, cómo Jesús caminaba, amén, en la tierra, que Él también oraba. Lucas capítulo 6. Puede ir conmigo, capítulo 6, versículo 12. ¿Todos lo tienen? Dice así, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. También capítulo 5, versículo 16, dice así, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Jesús mismo nos enseña, amén, que Él se apartaba para buscar, amén, a Dios, dirección, amén. Dice que Él pasó una noche, amén, orando antes de elegir a los 12 discípulos, amén. Entonces Él nos enseña, amén, que cuán importante es la oración, amén, que Él no se movía, amén, sin antes Él orar, amén. Él no hacía nada sin antes
que Él orara, amén. Ese es un ejemplo grande de parte de nuestro Señor, amén, que nosotros también deberemos de orar, amén, de tener, amén, ese tiempo para Dios, amén, de presentar ese incienso delante de Dios, amén. También es importante, amén, como dice la Escritura, orar. Si vamos a Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículo 41, amén. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Aquí vemos, amén, que Jesús estaba, amén, orando en Getsemaní, amén, antes de ser entregado, amén, y crucificado, amén. Él buscó el rostro de Dios, amén, y él estaba pidiendo al Padre: Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, amén. Él estaba ahí orando porque, amén, él estaba pasando por un tiempo de agonía, amén, de opresión, de temor como humano, amén, que él sentía, amén, lo que le iban a hacer. Él percibía, amén, el peso, amén, la carga que estaba encima de él por usted y para mí, entregando su vida misma por usted y por mí en esa cruz, por nuestros pecados, porque era justo, amén. Y un justo estaba pagando por los injustos, como dice la palabra, ¿verdad? Que el justo entregó su vida por los injustos, y era usted y yo. Y en este tiempo, amén, antes de llegar a esa situación, a ese evento donde él iba a estar crucificado, amén, se propuso a orar. Y es interesante lo que vemos aquí, amén, en la vida de Jesús y en sus discípulos, porque si leemos toda esta historia, amén, Jesús le dice a sus discípulos: quedaos aquí y orad, mientras yo voy allá a orar. Amén. Y cuando Jesús termina de orar, ¿verdad?, se levanta y regresa. ¿Y cómo hay a sus discípulos? Durmiendo, acostados. Amén. Y Jesús les dice: despertaos, no podéis orar ni siquiera una hora. Y aquí es cuando Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 3 cosas podemos ver a través de esta historia, amén, este momento: que los discípulos estaban faltos de oración. No podían orar porque no habían, ¿verdad?, recibido el Espíritu Santo. Jesús les explica lo importante de orar, que la oración es para nuestro caminar con el Señor y nuestro crecimiento espiritual, y que la falta de oración le da ventaja a la carne, al hombre viejo, nuestra vieja naturaleza. Y porque la carne es débil, fácil ceda a la tentación. Por eso Jesús, amén, hace una buena comparación, amén. Orad, velad y orad, que va con el Espíritu. Y la carne va, amén, lo une con la tentación. Amén. Porque nuestro espíritu, amén, quiere hacer lo agradable delante de Dios. Nuestro espíritu tiene anhelo, tiene deseo de buscar a Dios, amén. Pero la carne se opone. ¿Por qué? Porque es débil. Nuestra carne se acomoda, amén. Y si nosotros dejamos que la carne se acomoda, ¿cómo se dice? Se ponga cómoda, ¿verdad? Nos debilitamos espiritualmente y empezamos, amén, a ver los problemas. Empezamos, amén, a tener esas luchas, amén, esas tentaciones. Y la tentación, amén, no solamente, amén, pues que te tiente otra persona, amén, una mujer o un hombre, sino, amén, hay tentación
de desampararlo todo, de decir, ¿para qué seguir adelante? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir buscando a Dios? ¿Para qué seguir congregándome? Eso es la tentación, amén, como los discípulos, amén, que dejaron a Jesús que dejaron a Jesús solo porque no eran dirigidos por el Espíritu, sino por su carne, sus emociones. Y por eso no podían ellos orar, amén, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y también vemos, amén, qué le sucede a los discípulos del Señor después de haber recibido el Espíritu Santo. Si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También vaya conmigo a Hechos capítulo 10, versículo 9. ¿Todos lo tienen? Hechos 10, versículo 9. Dice así, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Amén. Esto es muy importante porque al principio vemos, amén, que sus discípulos del Señor, antes de recibir el Espíritu Santo, amén, no podían orar, no podían entender las cosas, amén, que el Señor hacía muchas veces, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pero ya cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, comprendieron, amén, más el camino del Señor, comprendieron más la importancia, amén, de seguir a Jesús y de hacer su voluntad y caminar en su camino. Después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Que perseveraban en la doctrina y en la oración. Cosas que antes, amén, no hacían porque no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Pedro, el que no oraba, que se movía por su mal carácter, amén, sus emociones, su carne, que hasta le cortó un oído a un soldado que quería, amén, poner presa a Jesús. Amén. Ahora lo vemos que él aquí, él mismo, amén, saca de su tiempo para buscar al Señor. Porque aquí dice que cerca de la hora sexta es el mediodía, 12 de la tarde. Que Pedro ya tenía una hora, amén, donde él subía, amén, a la azotea para orar. Y eso es lo maravilloso que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré ¿quién? Al Consolador, al Ayudador, dice otras versiones, al Confortador, también dicen otras versiones. Y Él os guiará a toda verdad. Y la verdad la hallamos en la palabra de Dios. Y la verdad es Cristo. Amén. Es el Espíritu Santo, amén, que nos inquieta a buscar al Señor. Que nos inquieta, amén, de acercarnos a Dios. Que nos inquieta, amén, que nosotros subamos nuestro clamor para que ese incienso sube a la presencia de Dios. Y el Señor, amén, captamos su atención y Él se acerca a nosotros, amén. Porque ¿cómo se va a acercar al Señor a nosotros si no hay incienso? Si no hay una señal,
si no hay humo que está saliendo de nosotros, ¿cómo queremos que el Señor se acerque a nosotros si no le estamos trayendo perfume, incienso? Amén. Y el Señor está esperando a cada uno de nosotros, empezando por mí y todos los que estamos aquí. Amén. Está esperando, amén, que nosotros nos acerquemos y vengamos a Él con ese incienso. Como aquella mujer, amén, que derramó ese ungüento a los pies de Cristo. Cuando Él estaba en la casa de un tal Simón, dice la palabra de Dios. Me imagino que Jesús ya sabía que esta mujer iba a venir a esa casa y ungir los pies, lavar sus pies con sus lágrimas y secarlos con el cabello de su cabeza y no cesar de besar sus pies. Y ungió sus pies con ese perfume, amén. Y eso es el incienso, amén. Eso es lo que le agrada al Señor, que usted y yo lloremos a sus pies. Que usted y yo nos despojamos en Él, amén. Que usted y yo nos acerquemos a Él, porque Él nos está esperando. Así como Él estaba esperando a esa mujer, amén. Él sabía que esa mujer iba a llegar y derramar, amén, su corazón, su vida a sus pies. Y eso es el incienso, amén, que el Señor quiere, amén, de mí y de usted. Y eso es el aroma que a Él le agrada, amén. Él no está esperando que usted y yo seamos como David con palabras grandes. Él pide nuestro corazón. Amén. Tal vez usted y yo no somos David. David oraba precioso. Si usted lee los salmos, son oraciones, son cánticos, amén, preciosas. Tal vez usted y yo no somos David, amén. Pero amén, un simple momento, amén, puede cambiar todo, amén. Un momento, amén, un tiempo, amén, en la presencia de Dios es lo todo, amén. No hay nada más hermoso, amén, que estar a los pies de Cristo. Me imagino a esa mujer, amén, de que estamos hablando, amén. Dice que ella no cesaba de besar los pies de Él. Y me imagino que si alguien la quería agarrar y quitarla de encima de los pies de Jesús, ella iba a pelear. Ella iba a responder, no me toques, ¿qué estás haciendo? Estoy ocupada con el Señor, no me estorben, que quiero esto, quiero estar con el Señor. Quiero derramar mi vida al Señor. Quiero ungir sus pies. Y eso es lo lindo, que nadie se atrevió a tocarla. Aunque en sus pensamientos dijeron, si este fuera profeta, supiera el tipo de mujer que le está tocando. Y como Jesús sabía los pensamientos de ellos, amén, Él le dijo, ¿sabes qué? Yo entré en tu casa, no me quitaste el calzado de mis pies, no me lavaste los pies, no me besaste, mas esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Eso es como demuestra una agresión de parte de esta mujer, una agresión sana que ella tenía para el Señor, que no cesaba de besar sus pies. Y no había nadie, me imagino que decía ella, que no había nadie, amén, que se atreviera a estorbarla o a levantarla o sacarla de la casa. Amén. Ella entró, ni fue invitada, ni era su casa, pero entró con esa agresión, amén, de presentar su incienso, su perfume delante de Dios. Amén. Y Jesús dijo, amén, que se iba a hablar de esta mujer para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Y eso, amén, es
Porque el Señor, amén, nos dice, amén, lo maravilloso, amén, que es la oración. Es un incienso, amén, en el cielo, como lo vio Juan. Me imagino que Dios no quería, amén, dejar a Juan salir de esa experiencia sin haberle demostrado, amén, cómo la oración tiene poder, tiene mucho significado, tiene mucha importancia ante los ojos y ante la presencia de Dios. Porque Juan vio que los 24 ancianos tenían arpas, y cuando usted ve una arpa, obviamente usted piensa, oh, música, adoración, porque es un instrumento. Pero cuando vemos, amén, copas de oro llenas de incienso, ¿qué nos viene a la mente? Amén. Si no supiéramos, amén, que representan las oraciones de nosotros, ¿qué nos vendría a la mente? ¿Eso qué es, diríamos? ¿Qué significado tiene? No podríamos explicar si usted viera copas de oro llenas de incienso. Pero porque Dios es bueno y el Espíritu Santo es sabio, amén, y inspira la palabra de Dios, amén, le mostró a Juan que esas copas de oro llenas de incienso son nuestras oraciones, amén. Y que están siempre delante de Dios, amén. En conclusión, la oración nos lleva a estar con el Señor. En la oración nos encontramos con Él. Él se agrada de que lo busquemos, le adoremos, que llenemos su trono de aroma agradable, de perfume, por medio de la oración y la adoración. Porque así Él también sabe que estamos cerca de Él y Él a nosotros. Amén. Así, amén, Él sabe que su pueblo está cerca de Él. Y que Él está cerca a nosotros. Amén. Así como un olor, amén. Un olor que usted ya tiene, amén, conocido. Ya sabe quién es esa persona por el olor. Por el perfume. Amén. Así también Dios, amén, cuando nosotros oramos, nos acercamos a Él, Él sabe, amén. Él sabe que estamos cerca de Él, porque Él siente ese perfume que sale de nosotros, amén, y que sube a su presencia, ese olor agradable. Así pongamos de pie en esta noche. Vamos a dar palabras de oración y gratitud. Padre, te damos gracias, Señor, por... Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.